Bueno, ante todo, buenas tardes y encantado de volver a recuperar esta tertulia tan sumamente íntima que venimos teniendo durante los últimos años. La verdad que el tema de la pandemia ha venido a cambiarnos modos de vida, y uno de los modos de vida que nos ha cambiado es ese contacto tan íntimo y tan sumamente intenso que teníamos aquí en el Ateneo, los que veníamos periódicamente a plantear el tema de la tertulia. La tertulia de hoy, como veis aquí en la diapositiva, va a intentar hablar, o he intentado una serie de pinceladas de lo que podemos nosotros considerar como nuestra salud mental, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud, en el año 48, 46, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, pues define el concepto de salud como muchas veces lo hemos dicho en algunas tertulias que hemos tenido, ¿no? No es la ausencia de enfermedad, sino lo que es el concepto del estado de bienestar físico, psíquico y social. El hombre no es único y exclusivamente, el ser humano no es exclusivamente de un animal, sino que es un animal racional, y que es un animal racional y un animal social. Por lo tanto, estos tres conceptos, el concepto de lo físico, lo psíquico y lo social, son los que vienen a dar contexto a esta definición que la Organización Mundial de la Salud hizo en el año 1946. Y también definió un poco más tarde lo que era el concepto de salud pública. Hoy, desde que estamos con la pandemia, el tema de la salud pública, el tema de la epidemiología y el tema de las investigaciones en estos campos, pues han tomado una relevancia totalmente fundamental, ¿no? Antes la salud pública y la epidemiología eran especialidades que algunos médicos un poco locos, entre comillas, escogían en la especialidad MIR, en la convocatoria MIR, pero hoy día se ha demostrado que no solamente son médicos y buenos médicos los internistas, los cirujanos o los neurocirujanos, sino que también son médicos y de mucha importancia aquellos que dedican a la medicina preventiva y que dedican todo su quehacer diario a la salud pública. Desde aquí incluso romper una lanza por esos epidemiólogos, por esos preventivistas y por esos especialistas en salud pública que están haciendo que este mal que nos ha llegado en el siglo XXI pues sea más llevadero, y que probablemente gracias a las investigaciones en el tema de vacunas, de tratamientos y demás, y al gran labor que han hecho los especialistas en salud pública, pues podamos salir de ella. La definición, pues, impedir la enfermedad, prolongar la vida y fomentar la salud y eficacia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para que el individuo en particular y la comunidad en general encuentren las condiciones de gozar de su derecho natural de salud y de longevidad. O sea que la salud pública probablemente sea el objetivo fundamental de cualquier tipo de especialidad médica. Y después la Organización Mundial de la Salud también hizo una definición de lo que era la salud mental. Ahí vienen algunas definiciones de la Organización Mundial de la Salud, pero yo me quedaría con la definición que hace Sigmund Freud, que es la que viene ahí abajo. Un sujeto sano es aquel que tiene la capacidad de amar y de trabajar. O sea, es una definición tan sumamente amplia en la que nos mete todo. O sea, el tener una buena salud mental es tener capacidad de relacionarse, capacidad de producir, capacidad de recibir, capacidad de entrega, capacidad de muchas cosas. Muchas veces esas personas que todos conocemos algunos, que pecan de individualistas, que pecan de que no se relacionan con nadie, que son personas muy ostras, por así decirlo, pues desde el punto de vista de la salud mental podrá estar físicamente bien, podrá estar psíquicamente bien, pero desde el punto de vista de la relación, pues probablemente no entre dentro de este contexto de que nos dice Sigmund Freud, de que tiene la capacidad de amar y la capacidad de trabajar, ¿no? Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo puede afrontar las dificultades de la vida normal. Lo que se ha dado a llamar hoy mucho, ese término que es tan sumamente común y que lo hemos escuchado mucho y que hace unos años prácticamente era desconocido, que es el término de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptación que tiene el individuo. En las definiciones que se hacen desde el punto de vista de salud ambiental y de medio ambiente, dicen que los seres vivos que más capacidad tienen de adaptarse al medio son los que van a sobrevivir siempre. Entonces, nosotros, el ser humano se adapta al medio, pero mejores condiciones de adaptación al medio tienen los virus, tienen las bacterias y tienen todos estos microorganismos que nos antecedieron en la línea de la vida
y que nos precederán en la línea de la vida cuando el ser humano, por las razones que sean, pueda desaparecer de la faz de la Tierra, ¿no? La charla la tenía yo preparada para el día 18 de mayo. El día 18 de mayo había estado en contacto con un vecino que me pidió un favor, me llamó diciendo que era positivo, por lo cual me tuve que confinar durante 4 o 5 días mientras me hacía la PCR. Por eso se suspendió. Y traía esto, que el 18 era la charla y el 17 de mayo era el Día Internacional con la LGTBI-fobia. Fijaros que estamos hablando del año 2021, pero solamente hace 31 años la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad como enfermedad psiquiátrica. O sea, fijaros que no estamos hablando del siglo XVIII ni estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de las postrimerías del siglo XX. Y en las postrimerías del siglo XX, un organismo de una entidad tan sumamente importante como es la Organización Mundial de la Salud, que es la que vela por la salud a nivel del mundo, consideraba que la homosexualidad era una enfermedad psiquiátrica y como enfermedad podría tener tratamiento, como muchas veces hemos visto aquí en la década de los años 50, de los años 60, López Ibor, Vallejo Nájera, insignes psiquiatras, entre comillas, muy proclives al régimen, pues tenían clínicas específicas para tratar la homosexualidad y tratar cualquier tipo de desvío sexual que ellos interpretaban como desviación sexual y que por lo tanto era una enfermedad que pudiera tener tratamiento. Yo creo que el tema de la enfermedad mental, como tal enfermedad, yo creo que da mucho juego, ha dado mucho juego en la literatura, ha dado mucho juego en el cine, ha dado mucho juego en las artes, ha dado mucho juego en la música. Y el otro día escuchaba unas reflexiones que hacía un psiquiatra en la cadena SER y que hablaba de lucidez y demencia. Y decía que en las personas que caen en la demencia, momentos antes de caer en la demencia, se produce un estado de lucidez que probablemente sea el mejor momento de lucidez que puede tener esa persona antes de caer en la demencia. Ahí tenemos algunos de los libros donde la locura yo creo que puede ser uno de las características de identidad de esas obras, ¿no? El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, yo no sé si lo habéis leído, pero ahí, como se dice aquí en Cádiz, es más feliz que un tonto con una tiza, ¿no? Pues cuando uno tiene un nivel intelectual bajito, o incluso personas con deficiencias psíquicas y demás, pues son felices. El ser feliz, para ser feliz, pues probablemente uno tiene que tener pocas pretensiones y una de las cosas fundamentales que tiene que tener uno para ser feliz es muy mala memoria. Si uno tiene muy buena memoria, nunca es feliz, porque se acuerda de todo lo que te han hecho, todo lo que tú no hiciste, y ese grado de infelicidad, yo creo que la única forma de conseguir la felicidad es pues poniéndose el mundo por montera, y yo creo que teniendo mala memoria se es bastante feliz, ¿no? Y después yo creo que el loco más importante de nuestra literatura, pues ni más ni menos que el Ilustre Hidalgo de la Mancha, Don Quijote, que es el que yo creo que da un poco paradigma de cómo la locura nos lleva a una situación en la que podemos interpretar que los molinos de viento son gigantes y luchar contra las otras de vino en una bodega de La Mancha, ¿no? Y el otro día, escuchando a Iñaki Gabilondo en la cadena SER, hablaba de un libro de una escritora italiana, lo traigo aquí porque escuché la referencia y probablemente lo compre, que se llama La loca de la puerta de al lado. Es de una escritora italiana, Alda Merini, y que habla de una señora que describe su locura. Entonces, yo no he leído el libro, pero dicen que es una joya de lo que puede ser y no que haga yo promoción, pero vamos, que antes que lo compre usted, lo compraré yo, y ya en otra charla os diré si merece la pena o no merece la pena, y os lo presto, ¿vale? Eso. Y después nos cobra el alquiler. El alquiler. El refranero español pues también habla mucho de la locura. Sabe más el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Es uno de los refranes más característicos. De músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Hay otro refrán que es parecido a esto, que en vez de músico pone de médico. De médico, poeta y loco todos tenemos un poco. Cada loco con su tema. Bueno, yo
porque incluso esto ha sido un tema de chirigotas y demás. Fingir locuras y a veces cordura, que también muchas veces hay gente que se hacen un poco el loco. Y, hombre, hay un refrán por ahí que no lo encontré, no me acuerdo, que los niños y los locos son los que dicen verdades, ¿no? Verdades como puño que se admiten a esa persona que tiene un cierto deterioro cognitivo, pero que no se le permiten a otras personas porque parece que las verdades duelen mucho. Y otro que viene también muy bien, quien enferma de locura tarda mucho, nunca cura. O sea, la enfermedad mental, por desgracia, la mayor parte de las veces se convierte en un lastre que acompaña a la persona durante prácticamente toda su vida. Tiene altibajos, tiene momentos en que se mejora, momentos en que no, pero que lógicamente nos viene a manifestar que son enfermedades. Y muchas veces cuando las personas, a veces en consulta, ¿no? Bueno, yo hace un par de años que dejé de ejercer, pero tuve personas, no, voy a tomarme un antidepresivo, lo voy a dejar. Los antidepresivos no es un antitérmico, los ansiolíticos no son antibióticos que tienen tratamiento de 7 o 8 días. Normalmente, cuando se precisa un antidepresivo, cuando se precisa un ansiolítico, se precisa algún tratamiento psicotropo, la mayor parte de las veces el tratamiento es de meses, por no decir a veces incluso de años. Y el problema que tiene, es que lo mismo que para obtener mejoría hace falta que el organismo se impregne del tratamiento durante varios días, igualmente cuando se abandona el tratamiento los efectos negativos no aparecen hasta que no pasan muchos días. Por lo tanto, muchas veces los pacientes se confían, mira, he dejado el antidepresivo y estoy bien. Espérate que pasen un par de meses y me lo cuentas, porque en esos momentos veremos cómo el tratamiento ha dejado de hacer efecto y enseguida empiezan a aparecer los mismos de una forma muy paulatina, porque muchas veces la enfermedad mental, el que menos la detecta es el propio paciente. Entonces, en estos casos es fundamental pedir ayuda para iniciar cuanto antes el tratamiento. El tiempo todo lo cura, menos la vejez y la locura. También es un refrán muy castellano. Y el mundo del arte y la locura. Yo creo que dos pintores fundamentales, Van Gogh y Munch. Ahí hay un autorretrato de Van Gogh y Munch, el del grito, el pintor noruego. Y después hay dos pintoras, Serafín Lluís y Aloïse Corbat, que una es la que empezó con el Serafín Lluís, por visto de una enferma mental, y fue la obra suya, esa de ahí, la que empezó con la pintura naif. Es una pintora, como la mayor parte de las pintoras, denostada, porque en la pintura, si la literatura ha tenido mujeres, el tema de la pintura son muy pocas las que aparecen, y hay incluso habido exposiciones en el Prado en la que se ha tenido que tirar de fondo para buscar insignes pintoras que estaban guardadas ahí en los ingentes galerías de fondos que tiene el Museo del Prado como obra. Y esto es un texto de Virginia Woolf. Virginia Woolf, como sabéis, se suicidó y era una señora que vivió su enfermedad mental, la vivió de una forma muy intensa. Incluso muchas veces lo que escribía no se sabía si tenía relación con lo que le estaba pasando o con la afición que ella intentaba manifestar a través de su obra, ¿no? En una obra que se llama Historia de Raquel Mirans, ella escribe esto: querido, siento con absoluta seguridad que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Yo sé que esta vez no podré recuperarme. Estoy comenzando a oír voces y me es imposible concentrarme. Así que en todos los sentidos, todo lo que uno puede ser. No creo que haya habido dos personas más felices que nosotros, hasta que ha venido esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Sé que lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo a ti toda la felicidad que he tenido en mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirlo, todo el mundo lo sabe. Si alguien hubiera podido salvarme, ese alguien hubiera sido tú. Ya no queda en mí nada que no sea la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo.
no creo que dos personas puedan ser más felices de lo que hemos sido tú y yo. Es una carta que escribe en uno de los personajes de una de sus obras, pero que encierra lo que es la enfermedad mental y el daño que un enfermo mental no solamente lo sufre él, sino que lo sufre el resto de su familia. Y muchas veces, yo no sé vosotros, pero en la familia donde cae un enfermo mental, llámese psicótico, llámese trastorno bipolar, llámese persona con demencia, el cataclismo que produce en las relaciones familiares es totalmente alarmante. O sea, vivir con un psicótico o con una persona con trastorno psiquiátrico de tipo bipolar, lo que se llamaban antes psicosis maníaco-depresiva, eso es un auténtico calvario para la persona que lo sufre y para la familia que lo sufre de una forma cotidiana con la misma persona, ¿no? Yo no sé si habéis visto esta película. Esta película está basada en los hechos reales, la vida real de un enfermo, vamos, un profesor de matemáticas, loco. Él reconocía su locura, escuchaba voces y él mismo intentaba controlar esas voces. Le dieron el premio Nobel de Literatura en el año 1994 y la película es extremadamente maravillosa. La verdad que es una película que merece la pena verla, si no la habéis visto, y los que la hemos visto, volver a disfrutarla, porque la verdad te da una idea de lo que es la enfermedad mental y lo que es el sufrimiento. Y personas con una mente tan lúcida y tan sumamente prodigiosa como la de Ron Howard, pues se ve con la enfermedad mental, viendo como él intenta manejar la enfermedad mental independientemente de sus investigaciones matemáticas y de los logros que pudo conseguir, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña encuesta. Vamos a ver, aquí somos 6, a ver, vamos a ir preguntando algunas cosas, porque muchas veces cuando nos preguntan, a ver, ¿tú cómo eres? ¿Tú te sientes bien? ¿Tienes alguna enfermedad? Automáticamente pensamos, no, me tomo 2 pastillas para la tensión y una para el colesterol. Y a veces me tomo otra para el estómago y a veces no sé cuánto. Y por la noche, cuando no duermo bien, pues me tomo un ansiolítico y demás. Pero vamos, si queremos ver cuál es nuestra salud mental, estas preguntas, después preparando la charla, pues busqué una encuesta que hace la Organización Mundial de la Salud para el tema de la descripción de las enfermedades mentales y yo no la había visto la encuesta, pero vamos, muchas de las que hay aquí aparecen en la encuesta. No es que yo haya inventado nada, es único y exclusivamente reflexiones que uno hace cuando se pone a hacer una charla. De madrugada, cuando estás preparando la charla, pues dice, vamos a ver qué le cuento yo a esta gente del Ateneo para que no se me duerman a las 6 de la tarde. ¿Se considera feliz? Una pregunta que dice, ¿la felicidad es un estado o es un momento? A rato. A rato. Hay momentos en que tú dices, ¿qué bien me siento? Hay una época. Hay momentos en la vida que tú dices, mira, pues estoy un atardecer en la caleta de esos que Diego inmortaliza tan precioso, o escuchando el baile que Vicente mandó de Saravara, pues con un cafelito por la mañana, un buen desayuno y el cafelito y viendo el baile de que manda Vicente, digo, ¿qué más puede pedir uno? ¿Qué más puede pedir uno? Entonces, el considerarse feliz yo creo que está en relación directa con las expectativas que nosotros hacemos de la vida. Las personas insatisfechas nunca serán felices, porque siempre están pensando en el después, o piensan en el después o piensan en el pasado, nunca piensan en el presente. Y la felicidad es totalmente presente. La felicidad no es un recuerdo que nosotros tengamos de cuándo fuimos felices ni cuándo vamos a ser felices, es un momento que se vive en ese instante, y muchas veces a lo largo del día, pues si no somos muy exigentes con nosotros mismos, primero con nosotros mismos y segundo con los demás, pues probablemente tengamos varios momentos de felicidad. Ahora, como seamos muy exigentes con nosotros mismos y muy exigentes con los demás, está claro que la felicidad pasará de largo y no seremos felices nunca, nunca, nunca. Eso tampoco está bien. ¿Cuándo lloro por última vez? Ahora con el confinamiento casi todos los días. Llorar, muchas veces piensa uno y dice, estos saltos que hay en la puerta y la de tuya. Hombre, la felicidad muchas veces tú la planteas con la risa, con tener cosas, sí. Y la felicidad, vamos, se puede ser feliz incluso llorando. Y muchas veces uno llora de alegría, incluso uno, hombre, no te voy a decir que la muerte de un ser querido sea momentos de felicidad, pero sí pueden ser momentos de paz interior. Sí, sí.
y la paz interior y la felicidad son dos cosas que pueden ir muchas veces de la mano. Muchas veces emociones, emociones. Eso es frecuente que ante una situación de emoción, pues uno llore y llore de alegría, por así decirlo, de emoción. Vamos, yo soy bastante llorón y muchas veces es bueno. Vamos, yo escucho letras de flamenco y se me pone un nudo aquí. Y mi mujer me dice muchas veces, ¿qué te pasa? Y digo, no, que estoy escuchando y se te saltan dos lagrimones, vamos. Y tú dices, bueno, seré tonto, que escuchando a La Perla o escuchando a Miguel Poveda, pues o a tu primo. O a mi primo, ay, coño, vamos. Hay paso doble de mi primo que son para llorar y sacar los brazos. Porque es así de grande, ¿no? Se siente triste a menudo, esa situación de tristeza que nos embarga, que muchas veces es pasajera, que ojalá sea pasajera, pero cuando esa situación... Oye, estoy escuchando noticias, que uno escucha el telediario y más vale que no... Vamos, y no sabemos qué cadena poner. Eso. Bueno, de todas maneras, lo veremos después, que con el efecto de la pandemia, para tener una buena salud mental, una de las cosas que hay es que... dosificar mucho la información. Dosificar mucho la información. Esta gente que están tantos días y se acuestan por la noche, ¿cuántos muertos hay? Pues al final termina que uno está ya en la lista de muerto en vida. Sufre frecuentes cambios de ánimo. Ahora, Todo, en esta época que estamos viviendo, sí. Todos somos un poco ciclotímicos. O sea, hay momentos. Lo que pasa que cuando se habla de enfermedad mental y se habla de trastornos bipolares, que es lo que antes se decía, la psicosis maníaco-depresiva, son personas que lo mismo están en una fase de euforia, que lo mismo entran en una fase de depresión. Nuevamente hay un rango de normalidad en el que tú te puedes mover. Entonces, todos tenemos momentos en que uno está mejor, momentos en que uno está peor, y a lo largo del día incluso. Por ejemplo, un día soleado de primavera como los que tenemos, te levantas a las 7:30 de la mañana, sales y ves la maravillosidad que tenemos de la playa o el campo, y huele a jazmín, y dices tú, joder, llega el día. Hay momentos en que si el vecino se le ha ido el agua y está en una gotera, y tú no sabes si cogerlo por el pescuezo o coger el latiguillo y cambiarlo. Entonces, todas esas cosas hacen que oscilemos. Pero muchas veces esas oscilaciones son tan sumamente agudas que llegan a conferir momentos en que las relaciones con otras personas son complicadas. Hay personas que hoy más vale que no le hable, porque vienen con los cuernos revirados. Eso los jefes muchas veces hoy más vale no hablarle. Entonces, esos cambios tienen que tener un rango de normalidad, porque si no, lo sufre la persona que lo está sintiendo y lo sufre también los que se encuentran a su alrededor. ¿Cree que los que le rodean no le entienden a veces? Nos pasa muchas veces. ¿Tiene problemas para dormir? Hombre, conforme nos vamos haciendo mayores, y aquí todos los que estamos, ya eso de dormir 8 o 10 horas, vamos, lo de 10 horas es imposible, y lo de 8 menos. O sea, vamos, ya dormir por seguido 4 o 5 horas, te despiertas, si es invierno te hace el remolón, porque ¿qué va a hacer? A las 6 de la mañana cuando es oscuro, pero ahora en verano te falta tiempo para saltar de la cama y decir, pues me pongo a poner la lavadora, que voy a coger el horario ese bueno en el que puedo poner la lavadora y ponerme a planchar, aunque sea a los pañuelos. Ha sufrido... buena desde las 2 de la tarde hasta las 6, que es una hora buenísima. Buenísima. ¿Para poner la lavadora? Sí, de 2 a 6, sí, de 2 a 6, sí. Le da la siesta al vecino, pero vamos, no importa. Que nada más que por la noche a partir de las 2. No, hay un horario... De 2 a 6. ¿Ha sufrido alguna vez ataques de pánico? ¿El qué? Ataques de pánico. Yo no sé. Las fobias, las famosas fobias. Personas que no pueden entrar en un ascensor. O sea, personas, hay mucha gente, muchísima gente. Y eso, pues todos tenemos nuestras manías. Las manías, pues todo el mundo tiene su manía. Esto tiene que, por la noche, te acuestas y ves que el móvil lo tiene torcido. El móvil está torcido. Y es que el móvil está torcido. Y hasta que no pones el móvil derecho, no te acuestas. O las zapatillas. Es que no puedo dormir con el armario abierto. Y el armario está encajado nada más, no es que tuviera la puerta del armario. O las manías de ¿he apagado el termo? Sí, de la rutina apagar el termo, pero entra la duda, y hasta que no te levantas y ves, comprueba que el termo lo ha apagado, pues no. Entonces, todas esas manías, todos esos miedos,
La fobia, la típica, yo qué sé, las personas que temen a los espacios abiertos, que temen a los espacios cerrados, que temen a determinados animales. O sea, las serpientes son muy de fobia. O sea, a un gitano... y los perros y los gatos también hay personas que tienen fobia, que tienen miedo, vamos. Y normalmente, lo que tú acabas de decir, los perros y los gatos, si en una reunión hay 10 personas y llega un perro, el perro se va porque tiene miedo. Porque es que el perro para que lo detecta, vamos. Y a los demás pasan olímpicamente de él. Entonces eso ocurre. Se enfada con frecuencia. Hay personas que tienen un buen sentido del humor y que mantienen y hay personas que, como decir, con un peso y una medida. Hay que hablarle y medir las palabras porque si no te puede encontrar un problema. Le da miedo la soledad. El otro día apareció un informe con respecto al tema de la soledad. Y la soledad se está convirtiendo en la principal enfermedad que tienen los países civilizados. Los países ricos. Japón, por ejemplo, en Japón la soledad, la mitad de la población vive sola. Y aquí ya está ocurriendo. Y eso que se habla de la España vaciada, pues la España vaciada es una España vaciada y una España sola. Porque son mucha gente las que viven en auténtica soledad. Pueblos enteros donde son vecinos. Pero eso viven a gusto. Bueno, Paquita, pero a veces impuesta, la soledad impuesta es mala. Vivir a gusto, hombre, depende, muchas veces, vamos, todo el mundo queremos momentos de soledad, sí. Pero vamos, también queremos momentos de relación. Hombre, una de las cosas, bueno, el ejemplo, yo qué sé, las conferencias que hemos dado Diego, Vicente, todos los que hemos participado en esta historia, ¿cómo va a ser lo mismo dar una conferencia sin nadie en una pantalla? Que no sabe que estar aquí ahora con vosotros y poder participar de la relación. Se pierde el encanto de la persona. De la persona que está hablando. Es una cosa... Aunque esté muy bien grabada y... No, eso es una cosa... Y yo creo que la soledad probablemente de aquí a unos años sea el estigma que nos va a llevar a todos a sufrimiento, porque la soledad es sufrimiento, la soledad es falta de relación, y hemos dicho antes que el bienestar físico, psíquico y social. Entonces la soledad renuncia de lo social, y al renunciar de lo social, pues lógicamente nos está quitando un tercio de las características de la salud de la persona. Sí, pero no siempre la soledad es así. No. Porque yo, por ejemplo, vivimos solas todas, pero sabemos que venimos, que nos vemos. O sea, la soledad a la que tú te refieres es la que vive solo en un pueblo que no tiene con quién hablar. O que vive solo en Cádiz, capital, rodeado de gente, y dice que no hay peor soledad que la que se vive en compañía. Esa es la peor. Pero de todas maneras, vosotros podéis estar más o menos solos, pero tenéis una red de apoyo social, porque tú nada más que guardas un teléfono y tienes gente a tu alrededor, y sabes perfectamente que tienes amigos a los que puedes recurrir, que tienes amigos que te llaman, y que tú decides estar solo porque las condiciones de vida te han obligado a estar sola, pero que tú sabes que en ningún momento la soledad te va a quitar de las posibilidades que tú tienes de relacionarte, de vivir y de ser feliz, porque también uno necesita momentos de soledad para poder ser feliz, momentos de introspección, lo que digo yo, ya está bien de relacionarme, ¿no? Tiene una red de apoyo familiar y social adecuada, lo que hemos dicho. Lo que se ha dado muchas veces en hablar de que la Ateneo es una familia, pues la Ateneo es una gran familia, y una familia en la que yo creo que todos los que estamos aquí disfrutamos y nos beneficiamos de la relación que podemos tener. Y que dice el Ateneo, dice una asociación de vecinos, o dice una peña cultural carnavalesca, lo que sea. El tener un objetivo común, los tertulianos el tener un objetivo común, y ese objetivo común hacerlo partícipe con el resto de personas que te rodean, pues lógicamente enriquece. ¿Cuándo se rió por última vez? Hablamos antes de llorar. Reírse yo creo que es lo mejor que puede hacer uno. Cuando uno se ríe muchas veces a lo largo del día, y si se ríe de su sombra, mejor. Yo creo que decían que la cantidad de endorfinas que se segregan cuando nos reímos y la cantidad de músculo que ponemos en ejercicio nos hace que lógicamente estemos en unas condiciones que son ideales, ¿no? Participa de actividades sociales, tiene alguna fobia inexplicable, es muy neurótico en su vida diaria. Lo que decíamos antes de personas neuróticas, y la neurosis llega a un momento determinado en que se puede convertir en un auténtico problema. Existe una psicosis neurótica, que es una enfermedad mental y bastante severa. Yo recuerdo siempre el caso, y yo creo que más lo he comentado alguna vez, de una señora, cuando yo hice la residencia en el Puerta del Mar, del año 81 al año 83, había una unidad de salud mental que la llevaba una psiquiatra,
Y en una de las sesiones clínicas que dimos, pues llegó el caso de una señora que estaba ingresada porque estaba bastante mal, y la señora, el marido y ella eran jóvenes, con 30 y tantos años, compran un campo en Chiclana, y en el campo de Chiclana, cuando están haciendo obras en el campo de Chiclana, el vecino de al lado le dice que en aquella casa había muerto una señora hacía muchos años de tuberculosis. A partir de ese momento ella procesa lo del tema de la tuberculosis y le da por la limpieza. Pero le da por la limpieza a un nivel que la señora, cuando estaba ingresada, tenía las manos destrozadas de utilizar lejía. Los muebles de su casa estaban destrozados, o sea, ella utilizaba lejía pura para limpiar los muebles. El marido decía que no sabía qué hacer, porque la señora era tal la neurosis fóbica que tenía y la situación, que al final la señora, la neurosis se convirtió en un problema. Ella no podía llevar una vida normal, porque su vida normal era cogerlo todo con pañuelo. Estamos viendo, por ejemplo, en el tema está ocurriendo. O sea, hay gente que tienen verdaderas fobias y se están convirtiendo. Personas que se han llevado meses sin salir de su casa. Personas que han renunciado a ver a sus hijos, ver a sus nietos. Y que han y podido... aparte de todo, no tocan nada, como no se limpien, no hacen nada, no se meten... Eso. ¿Cuándo tomó por última vez algún psicotropo? ¿Alguna pastilla para...? Yo creo que a lo mejor probablemente todos tomamos algo. Tienen su botiquín antidepresivo, ansiolítico, pastilla para dormir. Muchas veces la mesa no se tómate. Y tú le preguntas a hacer una encuesta en 100 personas ahí abajo en la calle ancha, y resulta que de las 100 personas, 80 tienen alguna pastillita en su casa, o en algún momento han tomado un Lesatin, un Orfidal, y una o unas cuantas. Esto es lo que vamos a presentar, un estudio de la salud mental en España. Es un estudio que se hace a final del siglo XX, iba a decir, a final del año del 2020, y se hace en la Escuela de Salud Pública de Granada, que es una escuela que la Junta se la va a cargar. ¿Y cómo nos toca a nosotros? Y pues a nosotros ya verás cómo nos toca, no te voy a decir de refilón, pero nos toca de lleno. Entonces es un estudio que se ha hecho, los datos que aparecen son datos de 2018, 2019, la pandemia no estaba todavía, por lo tanto ahora mismo, en la charla que dimos de las otras aristas de la COVID, que se grabó, pues hablaba una de las cosas que había era fundamentalmente el tema de las enfermedades mentales en relación con la COVID, porque lógicamente todo esto ha venido a hacer un revulsivo con respecto al tema de las enfermedades mentales, ¿no? Fijaros, hasta la fecha, el único estudio que había era un estudio que se hizo en Europa, el 25,9% de la población había sido diagnosticada de algún trastorno de psiquiátrico. ¿El 25? El 25,9%, estamos hablando de una cuarta parte de la población. La morbilidad psíquica en España, en un estudio que se hace en el año 2006, hablaba de un 22,2%, en el 2011 de un 22,1% y en el 2017 un 19,1%. Probablemente los estudios que salgan a partir de ahora, pues en el 2020 y 2021, del 19 nada, va a ser... Y de todos los que se hace por comunidades autónomas, ahí aparece comunidades autónomas como Canarias, que hablan de 31,7%, 38,7% en mujeres. Aquí en Andalucía, pues fíjate cómo salimos, las mujeres el 35,3%. ¿Las mujeres más? Las mujeres más, un tercio de las mujeres. En la población general es un cuarto de la población la que puede haber sido diagnosticada de algún trastorno de tipo psiquiátrico, entendiendo por trastorno psiquiátrico, como veremos a continuación, la clasificación que hay que falta de la Organización Mundial de la Salud de enfermedades psiquiátricas. O sea, que no es solamente ser un loco de Napoleón, de los que se consideran que tienen alucinaciones, psicóticos y demás, sino que personas que necesitan o precisan de tratamiento psicotrópico. En Andalucía, el 31,3% de las mujeres. Y fijaros el consumo de medicamentos. Esta imagen que hay es una... ¿Y los hombres no...? Los hombres menos. Los hombres menos del 20% los hombres. ¿Y eso a qué se debe? Oye... Pero eso tiene que tener una explicación. Esa no está bien, ¿eh? Hombre, tiene una explicación, explicaciones hormonales. Bueno, ya. Y no vamos a decir ahora que es que como está con la regla, aquí la regla no... Ya. Hace muchos años que la perdimos. Se fue. Porque nos faltaba ya también ahora. Pero las alteraciones hormonales influyen. Sí, Influyen las alteraciones hormonales, influye también el quehacer cotidiano. Las mujeres normalmente hacen más cosas y tienen un nivel de estrés
mucho más alto con respecto a llevar la casa, trabajar fuera. O sea, ese logro que desde el punto de vista femenino ha sido un logro de que la mujer se ha incorporado al mundo de trabajo, hubiese sido un logro de verdad si hubieran tenido que hubiesen dejado sus responsabilidades domésticas. Pero es que las responsabilidades domésticas siguen estando. Por lo tanto, muchas veces ser un logro se convierte en un auténtico y chapó por el logro, pero que muchas veces eso carga sobre las espaldas de las mujeres el tema de las enfermedades mentales. Y otro tema fundamental también, como veremos a continuación, el tema del papel de cuidadora. El papel de cuidadora femenino. O sea, el cuidador, muchas veces se quiere hablar con el lenguaje y decir, no, el cuidador no, son cuidadoras. El 90 y tantos % son cuidadoras. La mujer ha cuidado de los hijos, la mujer cuida del marido, y la mujer cuida de los padres, cuida de los suegros y cuida de todo el mundo. La mujer es la que cuida, la responsable en el tema de educación, la responsable en el tema de salud, la responsable en el tema de la economía doméstica y la responsable de muchas cosas. Y hasta responsable de los animales que hay en la casa. Por supuesto. A ver, sí. No, de todo. Se compra un perro, un gato y la mujer la que termina limpiando el gato y de las plantas, y como les gusten las plantas. Con ella y está acompañada. Pero estamos hablando de que la mujer, el papel de cuidadora es un elemento fundamental. Y tú vete ahora mismo, ¿y eso qué supone? Supone que esas cuidadoras, la mayor parte de las veces no tienen actividades de respiro. Y al no tener actividades de respiro, pues se convierten fundamentalmente en un acicate para las enfermedades mentales, depresiones, ansiolíticos, y muchas señoras con 70, con 80 años que tienen que cuidar al marido, porque el marido, darle de comer, porque el marido es de peña. Es que mi marido no sabe hacer nada. No, es que no hizo nada nunca. Y él se levanta por la mañana, se va a la peña, vuelve a las 2 cuando ya el arroz está echado, y me voy a la peña otra vez. Y cuida de su suegra, porque su suegra vive en su casa y tiene un Alzheimer. Y cuida del nieto porque la hija está trabajando. Entonces tú dices eso, pues eso llega a conformar una situación de agotamiento que hace que lógicamente los tranquilizantes y los antidepresivos sean fármacos que se consuman mucho más por las mujeres. ¿Por qué? En cambio, los tranquilizantes y los antidepresivos, el hombre consume menos tranquilizantes y el hombre consume mucho menos antidepresivos. Por comunidades autónomas, nosotros estamos aquí en Andalucía. Andalucía está la primera. Fijaros, tampoco somos de las peores. La peor de todas con respecto al consumo de tranquilizantes, mujeres, es Galicia. En Galicia... Es que allí las pobres trabajan con los animales. La gallega las vacas, la que la trae. La gallega trabaja mucho. La gallega es muy trabajadora. Pero también tienen el carácter, yo creo que también. No, pero aparte del carácter, lleva a los yo porque estaba ahí. Y también muchas veces se habla del clima, ¿no? Sí, y el clima también influye. El clima, cuando uno mueve muchas veces, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo digo, muchas veces no es lo mismo ser pobre en Siberia que ser pobre en Cuba. Siempre hay el clima, eso, aunque a lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo, pero se entiende perfectamente de que en las condiciones climáticas, la forma de ser del grupo social, gente que se relaciona. Aquí, por ejemplo, el otro día escuchaba, no me acuerdo, y dice, lo bueno que tiene Cádiz es que tú sales a la calle y siempre sales a la calle, te pones a hablar y vienes con 3 amigos más. Porque en Cádiz somos mucho de empezar a andar, te sientas en la parada del autobús y como tarde mucho en el autobús, entabla una amistad tremenda con el que está al lado. De la compañía y todo lo que... Mira, en Santander me acuerdo yo, uno de los años que yo iba, por eso de los animales, una señora, Tita, esa señora tenía animales, y la cerda había dado a luz 11 o 12. ¿Tú te quieres creer que la cerda, como no fuera ella al establo, la cerda ni comía? Llegaba el momento que no quería ni darle de comer a nosotros, y tenía que ir ella y ponerle a los cerditos, digamos así, para que le pudiera dar de comer. Y como eso todo, ella llegaba yo me quedaba sobre la cuadra, a las vacas para sacarlas a las vacas. Venga, y le decía, oh, llegaba el marido, y decía, ya verá cómo, oye, no le hacían caso a las vacas ni nada, Y la pobre, lo que dices tú, llevaba la casa, y además no había ni agua corriente. Todo. Pero también en Galicia se da mucho, que es un matriarcado, entre otras cosas, porque se da mucho a la pesca. Claro, entonces, se da mucho a la pesca. Navegando todo el día. Claro. Eso por una parte. Y luego por otra parte tiene mucho que ver también lo que ha dicho sobre el clima. El clima es más, digamos, más oscuro. Los pueblos están muy
aislado. muy aislado. Entonces no es la comunidad que hay aquí, por ejemplo, en Andalucía. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, de que no es lo mismo ser pobre en Siberia que en Cuba. Duerme de noche en Cuba o en Siberia. Y aquí vemos, por ejemplo, que el uso de los tranquilizantes, no de los tranquilizantes, no de los antidepresivos, aumenta mucho más en otoño barra invierno. Los cambios, vamos, y de eso sabes tú más que yo. Vamos, los cambios de estación son las primaveras situaciones que tú dices. La primavera muy mala. La primavera, como dice el refrán, la primavera la sangre altera, ¿no? Y el otoño, esa morriña, esa añoranza, esa situación de un poco de nostalgia que tiene el otoño, no la tiene el verano. No es lo mismo que el día sean las 10 de la noche y todavía haya luz, y que sean las 6 de la mañana y esté amaneciendo, que anochezca a las 5 de la tarde y no amanezca hasta las 10 de la mañana. Hay un factor que yo aquí puntuaría también, que es el factor de comunicación. El factor de comunicación social. Yo, por ejemplo, no soy de Cádiz. Soy hijo adoptivo de Cádiz y voluntario de Cádiz. O sea, porque llevo 40 años viviendo en Cádiz. Y entonces, que no me quiten Cádiz, vamos. Que De no Cádiz, me quiten Cádiz. que no Los me gaditanos tienen la ventaja de nacer donde les da la gana, ¿no? Entonces yo digo que Cádiz es una enorme casa de vecinos. Sí, es verdad, es verdad. Es un patio de vecinos. Un patio de vecinos. Tú te vas a la calle y te encuentras a todo el mundo. Y te vas en verano, el patio se traslada a la playa. Eso es. Nos vemos todos en la playa. Sí, Yo añoro, porque para mí fue un descubrimiento, ver antiguamente la playa de Victoria, que se hacían las comidas. Y eso era un encanto. Eso era un verdadero... La caseta, yo recuerdo una familia que eran amigos de mis padres, la señora se trasladaba en sentido literal cuando abrían las casetas y volvía, a excepción de las noches, que iba a dormir a su casa, y volvía a final de agosto, principio de septiembre. Pero vamos, que en la caseta tenía un infernillo con una olla express, y yo escuchaba ayer puchero, que le decía yo, Carmela, puchero a un gazpacho, hija. No, es que a los niños les gusta el puchero. Fíjate tú, un mes de agosto, comerse un puchero con su pringá y todo. Vamos, es que eso era... Pero dormían y todo muchos allí. Bueno, la lista de enfermedades mentales está en la última clasificación, la 9ª revisión de la Organización Mundial de la Salud. Como veis, hay una cantidad ingente de enfermedades mentales. Y cada vez más, ¿no, Antonio? Sí, cada vez estamos más. Hombre, estamos en una sociedad, no te voy a decir muy psiquiatrizada, pero una sociedad con un nivel de autoexigencia por un lado, muy pusilánime por otro, que nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere ser feliz. Lo que nos venden en televisión es que qué guapos somos, qué bonitos estamos, y cuando tú, los referentes que tienes, es que, hombre, el otro día me decía uno, que le había preguntado a su hijo, el niño tiene unos 5 o 6 años, ¿tú quieres ser mayor? Y dice, ¿yo famoso? Entonces tú dices, bueno, pues ya está, cuando tú dices que para ser feliz y tu aspiración es ser famoso, pues apaga y vamos, ¿no? Y fijaros, otra de las cosas importantes que hay, muchas veces hablan de los años, de la expectativa de vida, de la esperanza de vida, pero hay un dato muy importante que son los años de vida ajustados por discapacidad, que es un indicador que nos dice no cuando nos morimos, sino cómo la enfermedad nos afecta y cómo la enfermedad nos acorta años de vida saludable y de vida medianamente digna. Fijaros que la primera son las enfermedades neoplásicas. Estamos hablando de 1.247.965. Esto en hombres, la parte de arriba es en hombres. Pero fijaros las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales incluso están por debajo del cáncer, pero por delante de las enfermedades cardiovasculares, en hombres. En mujeres, fijaros que las enfermedades mentales están incluso por delante de las enfermedades neoplásicas. Estos son los datos que se ha hecho en ese estudio que se hizo en Granada, en la Escuela de Salud Pública de Granada, con respecto a la salud mental de los españoles. O sea que fijaros, como estamos hablando de una situación en la que nos tomamos un poco a la ligera algunas veces el hecho de la enfermedad mental, ¿no? Te tomo una pastillita y estamos hablando de que... Creo que ahora nos vamos a poner peor. No, nos vamos a poner peor, al final nos vamos a poner. Otro dato importante, el suicidio. Eso yo creo que es el gran, no desconocido, pero sí oculto. En España se suicidan diariamente del orden de 3 a 4 personas.
de 3 a 4 personas diariamente. Estamos hablando de mucho más que los accidentes de tráfico, mucho más que muchísimas enfermedades. Y estamos hablando, fijaros, la expectativa, los años de vida que se pierden en hombres, 118.731 y en mujeres 39.855. En hombres, entre 15 y 49 años, estamos hablando de que es una de las principales causas de pérdida de años de vida. En hombres, de 15 a 49 años. O sea, la mujer muchas veces lo intenta más veces, a veces con el efecto de llamar la atención, pero el hombre cuando quiere hacerlo normalmente lo hace. Y después tienen sus patrones. Cada uno, por ejemplo, a mí me contaban en Puerto Real. En Puerto Real, la gente los que se suicidaban se tiraban al tren. Y eran varones. Y tú decías, bueno, hay otra forma. Y aquí por la muralla. Las mujeres, aquí por la muralla, las mujeres utilizamos más temas de pastillas, y hay perfiles. Y hay un pueblo, un informe que se hizo, me parece que es Marto, un pueblo de Jaén, donde dice la tasa de suicidio, por lo visto, es... ¿Y está justificado? ¿Por qué? Algo será. En Ronda también se tira mucha gente por el tajo. Aquí el problema que tenemos es que en la playa, como te tire, o te da con la arena o es difícil. Aquí, la muralla de la Alameda ha sido un sitio donde con relativa frecuencia se han suicidado. Pero la gente se suicida con las pastillas. Y con las pastillas es complicado. Población infantil con riesgo de mala salud mental, el 17%. Cuando hablamos de enfermedad mental hablamos muchas veces de personas mayores, los niños. Los trastornos que están sufriendo los niños, muchas veces propiciados por determinados comportamientos, el uso de maquinitas, el uso de pantalla, el uso de redes sociales. Eso es el famoso niño que ahora mismo el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Eso es, antes al niño le pegaban 2 cachetas y se acababa el déficit de atención y se acababa la hiperactividad. Te cogía un hermano de la Salle o te cogía un marianista y ahora no, ahora es... El tratamiento era muy eficaz. Hombre, tenía algunos efectos secundarios, como todos los tratamientos, pero eficaz era muy eficaz. Hombre, y yo me he criado en La Salle y la verdad que, mira, no renuncio en ningún momento con su historia, como todo, pero vamos. ¿Cómo frena el estigma asociado a la enfermedad mental entre los jóvenes? Hay muchísimos jóvenes enfermos mentales. Los trastornos alimentarios, las obesidades, la anorexia, niños que la única forma de relacionarse que tienen es a través de ordenadores, se encierran en su habitación y yo conozco a niños, chavales de 17, 18 años que no tienen amigos físicos. Lo único que tienen es horas y horas y horas delante de un ordenador sin relación social de ningún tipo. Yo creo que nunca ha habido más apertura y nunca ha habido más encierro, porque ahora mismo estamos hablando, el otro día hablaban del Diario de Cádiz que hay que recuperar las plazas como lugares para jugar a la pelota, y llevan razón. O sea, yo jugaba a la pelota en la plaza de Minas, en plaza de San Antonio, con la pelota de trapo, y llegaba el guarda y tenía que salir corriendo, pero vamos, al guarda lo respetábamos, o sea, que cuando llegaba el guarda lo respetábamos, no nos cachondeábamos de él, lo respetábamos, y si nos quitaba la pelota, pues comprábamos otra, porque... No se me puede corregir, pero yo pienso de que que ahora mismo entre las enfermedades mentales entre los jóvenes hay una gran abundancia de psicopatía, que lo relaciono con la ausencia de autoridad que está impuesta. La ausencia de los padres por una parte, la ausencia de autoridad de los padres, o sea, por ejemplo, el que te lleguen al centro de salud con el niño malo y que te digan, aquí le traiga al niño para que usted le diga lo que crea. No, el que te lo tiene que decir es usted. Lyme decía que cuando le llevaban un niño a consulta echaba al niño y trataba a los padres. Mira, el comentario me viene como anillo al dedo. Ayer escuchaba en la radio que por lo visto quieren poner no una asignatura, sino una especie de actividad en los colegios para que los niños aprendan a montar en bicicleta. A montar en bicicleta lo enseñan los padres. A montar en bicicleta lo tienen que enseñar los padres. Y tú tienes que ponerte detrás del niño, quitarle los ruedines y ponerte un poquito cuesta abajo para que el niño aprenda. Entonces, si ni siquiera los padres van a asumir la responsabilidad de enseñar a montar bicicleta a sus hijos, apaga y vamos. O sea, los niños
los colegios, mi hermana es maestra, y dice, los colegios se han convertido en auténticos aparcaniños. O sea, lleva el niño, allí se queda el niño. Si podemos buscarle una actividad para que el niño, durante el mes de julio, las famosas colonias, entiendo que pueda haber problemas de conciliación familiar a la hora de las vacaciones. Pero vamos, mi mujer y yo hemos trabajado, y lo que hemos hecho es partirnos las vacaciones. Y tú cogías en mitad de julio, cogías mitad de agosto, la otra cogía la última quincena de agosto y la primera de julio. Con lo cual, y los 2 meses había siempre el padre y la madre estaban con mis hijos. O estaba ella o estaba yo. Ya está. Ahora no, es que tenemos derecho a todo. Sí, pero los derechos... Es más, antiguamente, si te has criado en La Salle, había una asignatura que yo también me crié en La Salle, había una asignatura hace ya muchísimos años que era urbanidad. Eso estaba en todos los colegios. Era como una norma a seguir para Era, yo recuerdo, tendría que buscarlo por mi casa, en La Salle nosotros nos daban notas toda la semana. Una semana era urbanidad, disciplina, comportamiento, y la otra no sé cuál era, que eran 4 asignaturas, y después a la otra semana alterna era matemática, física, lengua, geografía y demás, y alternaban las notas. Una era urbanidad, disciplina, comportamiento, y había una cuarta que no me acuerdo cuál era. Yo creo que han cambiado urbanidad por urbanismo, ¿no? Sí, ya que... Bueno, y depositan al niño en el colegio para que lo enseñe a todo. Ahora que si montan en bicicleta y se cae, le pasa algo al niño, no vea tú el maestro. Vamos, la que le cae al maestro. Lo que le cae al profesor. Con respecto al tema de los niños, los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades entre las personas comprendidas entre los 10 y los 19 años. La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes a nivel mundial. El suicidio es la tercera causa de muerte para jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Estamos hablando de cifras bastante alarmantes. Y no abordar los trastornos mentales de los adolescentes tiene unas consecuencias que se extienden lógicamente a la vida adulta. O sea, todas estas cosas, como no se traten en su justo momento, se detecten. Nunca se ha ido más al psicólogo que ahora. Niño psicólogo. Eso de los psicólogos, yo no es que tengan nada con los psicólogos, pero normalmente los psicólogos son muy de poner etiquetas, ¿no? Y poner etiquetas, para cualquier cosa encuentran una etiqueta, y la etiqueta es diagnosticar un proceso de comportamiento, y entonces al final tú dices, bueno, Eso es lo peor que se le puede hacer. Se intenta llevarlo al psicólogo, se intentan delegar en el psicólogo. Eso. Voy a poner un ejemplo muy vasto. Una psicóloga que conozco mucho, trabajaba en el centro de salud mental de aquí de Cádiz, y llegó una señora con un niño y dice, mire usted, el niño era de 10 años, dice, ponga este niño no hay quien puede. Dice, llega a las 11, a las 12, a la hora que le da la gana al niño. Y mi mujer decía, bueno, perdón, ya me ya me ha identificado a la psicóloga. Dice, como el niño podía yo. Señora, pues haga usted que dice, y dígale usted lo que sea porque he dejado puesto el cuchillo y me tengo que ir rápido. Entonces es como decir, trate usted a mi niño, mándele usted la famosa pastilla o varita mágica que le comporte, que el niño se comporte como yo quiero. Esa etiqueta de niño superdotado. Vamos, en el colegio había gente más lista, gente más torpe, gente que éramos del montón. Pero vamos, esto de poner la etiqueta de superdotado, yo que muchas veces, es que eso de las etiquetas... Es un estigma. Es un estigma. Se convierte en un verdadero estigma, porque al final lo apartas del grupo y no se relacionan las condiciones que tiene que relacionarse. Y lo que era un superdotado se convierte en un verdadero problema, porque a la criatura le destrozan la vida, y los padres muy orgullosos porque tienen un niño que es superdotado. Sí. Superdotado, no, de usted superdotado, que yo creo que es genio, aparece uno cada 50 años y probablemente no nos toque en nuestra generación. Determinantes de salud mental infantil, trastornos emocionales, o sea, los niños ahora mismo, típicos caprichos, los niños comen, hacen, deshacen lo que les da la gana. Trastornos de comportamiento. Antes los niños tenían un respeto a las personas mayores. Hoy día tú vas a restaurantes, y en muchos restaurantes, como haya 4 o 5 niños de esos que ponen allí, te dan una gana de irte. Hay un hotel, el Hotel Barceló, que se ha abierto recientemente en Conil,
pone recomendado para adultos. O sea, no quieren... ¿Qué detalle, qué detalle? Hombre, un detalle. No te No dice, quieren no se quiere ningún niño. niño haciendo la bomba en la piscina. Porque tú estás allí Recomendado tomándote el sol tranquilamente leyendo una novela y resulta que llega el niño, hace la bomba en la piscina y te pone pipando, te moja el libro y te moja el Y gin no tonic digas que te lo nada, estás no tomando. digas nada al niño, no digas nada. No digas nada al niño que te mandan un submarinista. La madre, el padre. Trastornos alimentarios, psicosis, suicidios, autolesiones, conducta de riesgo. Los niños saben perfectamente extorsionar y saben a quién. Y ahora, con los nuevos modelos de familia que hay, familia monoparental, pues le cogen el pan debajo del sobaco, como yo le decía en Cádiz, al padre o a la madre, y saben perfectamente que para llegar tarde se lo tengo que pedir a mi padre, y para llegar y para hacer lo que quiera en el colegio se lo pido a mi madre, porque uno es condescendiente con una cosa y el otro es condescendiente con otra. Bueno, y esto es lo que decía de la encuesta que yo me elaboré antes de hacer, pues la encuesta ha podido concentrarse bien en lo que hace, sus preocupaciones le han hecho perder muchos sueños, ha sentido que está jugando un papel útil en la vida, se ha sentido capaz de tomar decisiones, se ha sentido constantemente agobiado y en tensión, ha sentido que no puede superar sus dificultades, lo que hablamos de la resiliencia, ha sido capaz de disfrutar de sus actividades normales de cada día. O Eso sea, es quererse así. eso que, vamos, es disfrutar de algo. Es que el ser humano tiene un problema y es que o te vas al pasado o te vas al futuro. Nunca vives el presente. Y yo creo que el presente es lo que tú tienes que... Los animales no. Los animales no te voy a decir que sean felices, pero el animal ni tiene recuerdo ni tiene proyección de futuro. El hombre no. El hombre siempre está... Nunca está en su sitio. Siempre está o bien para adelante. Bueno, eso hasta ahora, pues ya están diciendo que los animales recuerdan y no sé cuántas cosas más, el último estudio que ha habido, Sí, un alto porcentaje de la inteligencia. La memoria tiene memoria de elefante. Memoria de elefante. Hombre, y como dice el refrán, el gato escaldado del agua caliente huye. Eso por supuesto, vamos. El que ha sufrido algo seguro que... Y las depresiones estas y estos trastornos y eso, va a llegar hasta esta gente que se están matando las parejas unos a otros, que se suicidan. Hombre, pero Va a que- llegar hasta ahí. Hombre, es que ahora mismo estamos hablando de una situación en la que ahí ahora mismo, pero vamos, eso yo creo que sería para otro día, porque eso tiene, porque vamos, ahí, Es que ahí tiene que haber hombre, no, algo. pues, hombre, ahí, vamos, yo en mi opinión, aquí hay expertos que pueden saber mucho más que yo de eso. Hay un perfil de maltratador y un perfil de maltratada, ¿eh? Exactamente. Vamos, calcado, ¿eh? Que la maltrató el padre, la maltrató el hermano, la maltrató el cuñado, y pareja que vaya a encontrar la va a maltratar. Porque es que, como el perro, que decía yo antes, el perro se va porque él tiene miedo. Parece que lo huelen. Sí. Esto es un informe que hace la Unión Europea con una serie de recomendaciones. La salud mental de las personas mayores es documento de consenso. O sea, uno de los problemas grandes que estamos teniendo en Europa, que tenemos en Europa, es que cada vez somos más mayores. O sea, que duramos mucho. y la media de edad del Ateneo se parece un poco a la media de edad de la Unión Europea. Estamos cada vez ya en una situación... Entonces, al menos uno de cada 4 adultos mayores experimenta algún tipo de desorden mental como depresión, ansiedad o demencia. Debido al rápido envejecimiento de la población, se espera que el número de personas mayores con desórdenes mentales se duplique para el año 2030. Lo tenemos ahí ya. Pero yo creo que están muertos casi todos ya. No, quedamos mucho todavía, ¿eh? La depresión es el problema de salud más común entre personas mayores. Depresión que tiene que ver muchas veces, y lo veremos, pues con la red social de apoyo, con el tema de la economía. Con el tema de la economía, o sea, una persona que tiene una pensión de viudedad de 450 euros para vivir no va a estar deprimida, lo que está es deseando morirse. jodida, está muy jodida. Una cosa es la depresión y otra cosa es... Oye, que tiene suicidio, ¿no? Hacen una cosa que se denomina, no sé si estás de acuerdo, con el balance vital, que entonces dicen qué he hecho y qué es lo que tengo. Entonces... Sí, pero eso, antes, como tú bien has dicho, cuando tuve una red de apoyo, esa casa de vecinos, yo recuerdo, yo nací en La Viña, me he criado en una casa de vecinos, y en casa de mi abuela, ¿no? Que estuve yo hasta los 12 años, y en la casa de vecinos, allí todo se compartía, ¿eh? Se apoyan todos. Todo. O sea, en la que ponía el puchero, si a ti te apetecía puchero, Carmela te daba un poco de puchero. Si mi abuela hacía gazpacho, de nada de mini pyme, sino el gazpacho del majao en el tornillo, se compartía, todo se compartía. Pero bueno, estás poniendo, estás exponiendo muy bien lo que yo denomino, lo que es la vitamina de la comunicación, porque ten en
cuenta de que muchas personas que tienen esa depresión es como consecuencia de la soledad en la que viven. La soledad, claro. Ahora mismo, en un piso, ¿cuántas veces hemos leído que se descubrió una señora llevaba muerta en un piso que llevaba 2 meses muerta en el piso? Eso en una casa de vecinos no pasa. Lleva 2 días sin ver a la niña. La que dice era una trabajadora que estuvo 2 años. 2 años en la calle Columela. En la calle Columela, muerta en la cama. Trabajadora del clínico de Puerto Real. Es una persona rara. Se dio de baja. Nadie preguntó por ella. Nadie tenía relación con ella. Y una obra que estaban haciendo en un piso, en un patio interior, por lo tanto, vieron una ventana abierta en verano y vieron que había una persona en la cama que no se movía. Y llamaron a la policía. Las condiciones de ventilación que tenía aquella casa habían hecho que no oliera y que no se descompusiera. Estaba allí. Entonces tú dices, calle Columela, 2 años muerta. Qué pena, ¿verdad? Pero esto es una sociedad Qué pena que no te crimen. sientes bien. Y yo digo, ¿cómo la sociedad no se plantea esto? Yo, por desgracia, últimamente frecuenta uno más el tanatorio que otra cosa. Yo voy al tanatorio y el tanatorio, el tanatorio es una especie como de centro comercial diferente. O sea, tú vienes allí poca lágrima. A las 9 incluso muchas veces los propios familiares te dicen, mira que nos vamos, y te tienes que ir, tú has llegado a las 8:30 y dices, mira que está un rato, no, que nosotros nos vamos. Y eso de no pasar la muerte, yo recuerdo los velatorios en casa de mi abuela, que siempre, vamos, yo en la calle de La Palma, con Cristo la Misericordia, la Petróleo y la UCI, amigas mías, compañeros de juego, y tú veías aquello y decías, oye, Y el coñac y el café. El coñac y el café, y la pastita, y el que llegaba, y llegaba Navidad y se hacían los pestiños juntos, y se azaban las caballas en la azotea, en el lavadero en la azotea, para que no oliera. Y además se iban de allí para trabajar los hombres. Recuerdo perfectamente aquello, ¿no? Fijaros, esto es el año 2050. Lo que está en rojo, 80 años. Lo que está en rosita, 65-79 y 50-64. Fijaros aquí, esto es lo que hay en el 1950 y esto es lo que va a haber en el 2050, prácticamente el 50% de la población. Mayores de 65 años. Eso es no solamente con respecto al tema de lo que se demanda, sino con respecto al tema de lo que se deja de producir. Esta cuestión en la que estamos hablando del tema de las pensiones, que se está cuestionando el sistema de pensiones, es que se tiene que cuestionar. Es que tú no puedes jubilarte a los 65 y morirte a los 95. Tú no puedes estar recibiendo del Estado 30 años. Cuando se hace el sistema de pensiones nuestro, fue en los años 60, cuando la expectativa media de vida en Europa eran de 74, 75 años. Te jubilabas, disfrutabas. Y el pobre se acaba de jubilar y ya se ha muerto. Se decía mucho, mira el pobre, lo poco que han disfrutado de la jubilación. Pero ahora tenemos sordos bastilleros que le van a costar al Estado, se fueron con 35 y como no están bien del paquete, no están gastados, pues lógicamente poco sufrimiento y mucho divertimento. Mira Antonio, ahora a lo anterior que has hecho tu comentario de las personas que antes, ¿verdad? Se moría alguien y eran unos llantos continuos, pero vamos, que la pobre señora, los que fuera la familia, y ahora ¿cómo se ha cambiado? Yo llego al tanatorio y ve al hijo, ¡uah! Te ve y llora, después ya, oye, mire tu madre cómo está, para acá, para allá, yo observo mucho, digo, pero bueno, ya no se tiene los mismos sentimientos. La relación que estamos teniendo con la muerte es totalmente diferente. Ya pero no es el cariño de una familia... Sí, pero ya muchas veces... Ya se descansa. Hombre, al ser tan mayor y la gente no está cansada de incluso, cuidarlo. Incluso con gente joven, porque yo lo tengo como, vamos, yo que soy observadora he dicho, ya ha llegado alguien, a llorar, de pronto ya se calla, oye, tu madre y tu padre, no sé los histerismos que había antes en los velatorios, que una de las cosas que más se daba en los velatorios era el agua de azar. O sea, todo el que se ponía así un poquito de agua de azar. Una cuenta con ya. Y al que se ponía así con jarana le daban el coñac, y al que se ponía un poquito de eso le daban agua de azar, que un poquito para calmar los nervios. Eran las botellas estas de color. Había otra que era el agua del Carmen, ¿no? El agua del Carmen. Que creo que tenía 40 grados. El agua del Carmen, fíjate tú, de Carmencita, agua de Carmencita. Fijaros, en la Unión Europea 5 millones de personas padecen demencia. O sea, estamos hablando de un porcentaje importante. Y esto va en aumento. Fijaros, el Alzheimer, un 2% entre personas comprendidas entre 65 y 69 años,
y un 22% entre personas entre 85 y 89. 22%. Con lo que eso supone de recursos, de cuidado, de que un sistema... Y de sufrimiento. De sufrimiento, pero sufrimiento, el sistema de cuidado de mayores con la pandemia se ha puesto en jaque. Esto tenemos que rediseñarlo. Las autoridades sanitarias tendrán que rediseñar el sistema. El sistema no son macro residencias de 400 camas donde aparcamos los viejos. Hay que ir a la ayuda domiciliaria, hay que ir a que el anciano no salga de su entorno. Porque como decía aquel, la mejor residencia del mundo es peor que tu casa. Como está uno en su casa, no está en ningún lado. Eso como una señora, que yo creo que lo he contado una vez, una señora de Ubrique no, del Bosque, con 90 y tantos años, que se iba a morir, vamos, está muriendo. Y llega el cura, real, y le dice, no me acuerdo cómo se llamaba, mira, que no te preocupes, que tú has sido muy buena en tu vida, que vayas al cielo. Y dice, sí, padre, pero como está uno en su casa, no está en ningún lado. Pues lo mismo te digo, ya, como está uno en su casa, no está en ningún lado. El tema de, fijaros, el tema de la depresión, fijaros esta cifra. Mujeres de 75 años. Fijaros que el país donde más depresión hay, mujeres de más de 75 años, es en España, es la línea verde. Ahí está Grecia, España, Italia. Ser? Si dicen que somos los más felices de Europa. Conoce la historia, ¿no? Bueno, es que se son... hombre, cada uno, los estudios, lo bueno es la... No, pero que si somos el país más feliz de Europa, si somos el país de más sol, si somos el país que nos reímos de nosotros, sí, pero mismos, tú vete, ¿cómo puede ser? Tú vete al centro de salud más cercano que tenemos ahí. No, pues tenemos si yo no pongo en duda. el de Cervantes que está ahí. Yo no lo pongo en duda, tú pero preguntas a las mujeres, y allí, en barrios, no de clase media, sino barrios pobres, pues... El recurso que te queda para sobrellevar esto es tomarte el Prozac famoso que apareció hace unos años y que ahora pues es el Cafol o cualquier... Pero se da mucho Prozac, citalopram, o lo que tú quieras, sertralina, lo que tú quieras, muchos antidepresivos. ¿Pero se trata la causa? No. Pero es que la causa... ¿Se trata el síntoma? No, el síntoma, por supuesto. Es que la causa, veremos a continuación, que una de las causas más importantes es el tema de la pobreza. La pobreza, la falta de recursos, una red de apoyo que no te funciona, una expectativa de vida que tú te has puesto y que resulta de que no se cumplen, y que lo que tú ves por la caja tonta es que ahí sale gente muy feliz, gente muy guapa, o sea, los trastornos de comportamiento que está viendo en gente joven, porque no están contentas con su cuerpo, y tú ves personas que dicen, joder, es una chica joven, ¿para qué coño te vas a arreglar los labios? Y tú ves unos labios por ahí que son recauchutados, porque parece que lo que tienen son dos... De los monos. Yo pregunto, los centros de psiquiatría que hay, si no van voluntarios, no se pueden quedar, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A los internos? ¿A los centros? No, es que ahora mismo una de las cosas que hay es que la unidad de salud mental de estancia prolongada están contadas con... Antes había un manicomio. Aunque sea voluntaria, no te dejan. Es que se producen unas altas precipitadas para intentar no tener la estancia. Y hay brotes psicóticos que te pueden durar 2 días y brotes psicóticos que pueden durar toda la vida. Así de claro. Porque las personas con... Hombre, yo recuerdo... Están en las casas. En la primera imagen, lo pondré al final. En la primera imagen había una fotografía del manicomio. Yo, sí, aquí a la derecha, de la viña, de la calle Cristo de la Misericordia, que antes era calle Consolación, me trasladé a Regimiento de Infantería de Campo de Sur frente al manicomio. Mi padre, ordenanza del manicomio. Yo en el manicomio he entrado desde chico por todos lados. Aquello daba miedo. Había una zona de infantil, de niños, paralítico cerebral allí metido, sentado en una silla, con un boquete y un cubo abajo. Eso lo he visto yo con mis ojos con 7, 8 años. Yo también lo he visto. Cuando yo entro en Diputación en el año 83, un delegado de laboratorio, amigo mío, me dice, mira, que me han dicho que haga una encuesta sobre cuántas camas hospitalarias tiene la provincia de Cádiz. Y he ido a los hospitales, pero me he acordado de que Diputación tiene el psiquiátrico, el madrugador. Dice, entérate de cuántas camas tiene. Yo pregunté y me llevé las manos a la cabeza. Cuando yo pregunto en el año 83, el manicomio, el psiquiátrico, el madrugador, tenía 713 ingresos. 713 personas ingresadas. Allí estaba el indigente que el alcalde no lo quería en el pueblo y así, porque una forma de ingresar era que la autoridad te ingresara.
y con un informe del ayuntamiento te ingresaban en el manicomio. Y tú veías aquí a Marchena Picuito, a toda esta gente que de vez en cuando lo retiraban de las calles, lo ingresaban allí, lo ponían nuevo, lo aseaban, le daban de comer en condiciones y después volvían otra vez a la calle. Tremendo. Pero ahora ya no hay nada de eso, ya no. La salud física deficitaria y las limitaciones funcionales están relacionadas con trastornos naturales. Cuando uno, aquí, la ambivalencia físico-psíquico tiene mucho que ver. La enfermedad física te afecta mentalmente y la enfermedad mental te afecta psíquicamente. El abuso en las personas mayores es un problema de salud nuevo que hay que afrontar. Los abusos en las personas mayores. Y eso yo creo que da para un debate. Estamos hablando de que hay mucho. Y hay un teléfono del mayor, lo mismo que hay un teléfono del niño. Factores sociales y económicos aumentan la vulnerabilidad de las personas. Mujeres, minorías culturales y personas que viven en áreas rurales son las que más sufren esto, minorías culturales. Etnias gitanas, determinados tipos de personas inmigrantes, pues lo sufren más. Implicaciones de la estructura social de ayuda en relación con la salud mental. Fijaros esto, y con esto vamos a terminar. Pobreza, senectud y salud mental deficitaria. Fíjate la situación en la que estamos nosotros. Riesgo de pobreza en personas mayores de 65 años. Del 20 al 52%. Los países nórdicos están mejor que nosotros. Claro, siempre han estado mejor. Pero dice que hay mucha gente tocada de la cabeza. Sí, pero cuando llegan a ser mayor, también hay un porcentaje de suicidio alto en los países nórdicos. Sí. Y un consumo de alcohol importantísimo, y hay una serie de patologías, que todo el bienestar no se traduce únicamente en lo económico, pero también lo económico importa, y no es lo mismo, como decíamos antes, una viuda con 400 euros al mes, que una viuda que pueda tener una economía saneada, que tenga una casa en condiciones. Por ejemplo, el tema, somos animales y tenemos nuestro espacio vital. La posibilidad de reyerta, de bronca y de malas relaciones en un piso de 60 metros cuadrados donde viven 6 es mayor que en un piso de 180 metros cuadrados donde viven 2. Porque nada más que por el mando del televisor y lo que queremos ver, ya podemos o usar un cuarto de baño. Yo me la bronca que puede haber en una casa de 6 con un cuarto de baño. Pero antes no había cuarto de baño y se vivía muy feliz. Ya. O sea que no debe ser en Sí, el pero, cuarto de baño. claro, yo creo que todo es voy a pasar esto, psicológico. Yo qué y sé. para terminar, voy a Porque poner... la sociedad se ha convertido. Claro, es que nos hemos convertido que lo queremos todo, Yo creo que queremos todo ya. empieza por la Uy, educación. sean felices. Bueno, esto es un poema de Guardamón Jiménez, diario de un poeta recién casado. ¿Verdad? Sí, ya veis, los dos sanado mi locura. El mundo me ha mostrado abierta y blanca como vosotros. La palma de su mano que escondiera, tanto antes a mis ojos, abiertos tan abiertos, que estaban ciegos. Sean felices y que cada uno... Como felices. eso, Saque su con propia su locura. conclusión. Que cada uno tenga su locura. Muchísimas gracias por Oye, que escucharme. ya hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene ya, ¿no? Ya está bien. Hay que aprender a recitar. Hasta el curso que viene. Hasta el curso que viene. Fíjate la imagen del manicomio antiguo. Esta. Y cogemos ¿Y sitio. dónde estaba? En el Campo del Sur, El donde Campo está del el Sur. colegio. Donde de hay la- el colegio ahora, Donde está el el colegio, colegio del Campo del Sur. colegio, está aquí la Sagasta. Ah, está, donde Allí. yo tenía. Ahí, se ha ido. Sí. Esa es la entrada principal del manicomio. Está. Tenía una zona de jardines Sí, y esta es la iglesia de Capuchino, Capuchino. donde dicen que se cayó La iglesia de Murillo, Campo del El Sur. Campo del Sur y aquí de la calle Esa Sagasta. era la entrada. Y tenía, vamos, toda la manzana que hay en los pisos del Campo del Sur. Y todo. Todo eso era, allí había una piscina, allí se hacían corridas de toros. Sí. Aquello era un un... cuadro que queríamos ver, ¿no? Sí, hombre. ¿Al cuadro? Un cuadro que queríamos Cuadro de la ver. Virgen. Estuvimos comentando. Ah, pero en la iglesia de Capuchino, Eso. que la iglesia es lo que subsiste todavía, vamos. Sí. Sí, pero la iglesia no es la misma, la iglesia la hicieron nueva. Algunas de las obras que tenían allí la trasladaron a la pastora. Ah, Bueno, lo que quedó. Lo que quedó. Porque allí aparecieron trozos vendiéndonos en el mercadillo en la plaza. Y si se conserva el cuadro de Murillo, es porque hubieron unos cuantos señores de la Escuela de Bellas Artes que fueron a llevárselo, porque se llevaban los cuadros enrollados para venderlos en la plaza. Murillo, Nadie se preocupó de esa iglesia. la restauración de los cuadros de Murillo cultura, eso ya tiene que hablar lo de- hizo el padre de Germán López, El padre el de hermano. la tertulia, don José López Gil. Sí, el que- Era amigo de mi padre. El que era tertulia flamenca, que no En hacía- la tertulia flamenca, era amigo de mi padre. ¿El qué?
De Germán no sabemos nada, Está ¿no? muy estropeadilla la mujer está muy Ah, la estropeada. mujer. Sí. Él estaba también. La sí, mujer está muy un poquito, estropeada. sí. Pues muchísimas gracias. Pues nada, Antonio, hijo, que bueno, veremos si Dios quiere. Sí, a 11 nos vemos.